yo sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón te clama, quiero ser íntimo. Yo sé que no hay nadie entre nosotros. Mi corazón te canta, Jesús. Yo sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón te clama, quiero ser íntimo. Yo sé que no hay nadie entre nosotros. Mi corazón te canta, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todo. Yo solo quiero verte sonreír y beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír y beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír y beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír y beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie nos ha amado así. Jesús, nadie nos ama así. No importa quién mira, no importa quién oye. Yo solo quiero verte sonreír. No importa la circunstancia, no importa si estoy en lo mucho, no importa si estoy en lo poco. Yo solo quiero verte sonreír. Yo solo quiero verte sonreír. Que mi vida sea el perfume como el que María derramó. Un perfume que te agrada sentir. Un perfume que te agrada oler. Y no importa quién mira, no importa quién observa. Beso tus pies y seco tus pies. No importa el precio del perfume derramado. No importa el precio del sacrificio de seguirte. No importa el precio de permanecer hasta el final. Derramo el perfume.
Jesús. Y si nuestra vida ha estado distraída como Marta, el amado llegó a la casa y no quiero estar distraído en las tareas. Quiero estar solamente sentado a tu lado, escuchando tus palabras. Quiero estar sentado a tu lado, escuchando a mi amado. Quita las distracciones y pon sobriedad. Y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Y beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír, Jesús. Jesús. Jesús lo advirtió. ¿Qué les dice eso? Jesús lo advirtió. Hay cosas que Jesús dijo en su momento que pareciese que hoy no tuvieran la suficiente relevancia. Y Jesús dijo una palabra muy clara en Mateo 24:35 y dice, el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y tiene que ver con que Jesús planteó una revolución en su tiempo. Jesús fue un revolucionario en su tiempo. Pero todos esperaban que esa revolución cambiara la situación que tenían con Roma. ¿Qué pasa? Que Roma subyugaba. Pero Jesús jamás, jamás, jamás quiso atacar el sistema de gobierno que había en ese momento. Nunca atacó el sistema de gobierno que había en ese momento. ¿Qué fue lo que atacó? Es más, fue tan claro que dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero no atacó al sistema, no atacó al gobierno. Dijo, si te piden que cargue una milla, cárgala dos. Da la milla extra. ¿Ustedes saben que eso era un servicio a los romanos? Sí. No era un servicio para alguien de Israel. Si un soldado romano o un romano le pedía a un israelita que cargara su carga, valga la redundancia, una milla, estaba obligado el israelita a cargarle esa milla. Pero Jesús no le dijo, no le cargues la milla. Al contrario, dijo, cárgale su maleta, su lo que sea, su tula, una milla más. O sea, ya no una, sino dos. Tan es así, inclusive dijo, paguen el impuesto del templo, que no era Roma, pero era el impuesto del templo. Él pagó el impuesto, mandó a Pedro a que pescaran. Él no se levantó contra organizaciones establecidas en sí mismo cuando se trata de gobierno. Se levantó contra las estructuras sociales, morales, religiosas de la época. La tradición que atacaba con tanta fuerza. Y la pregunta es, ¿todo lo que él advirtió en ese momento sigue vigente hoy? Esa revolución contra esos sistemas morales, sociales, religiosos, que impedían que el amor y la verdad de Jesucristo, de Dios, se manifestara y que Jesús
puso su mirada en ello. Él rompió con eso. Él quería cuestionar esos. Y su revolución tiene que ver con esos sistemas. ¿Qué atacó Jesús en ese momento? No atacar como atacar, sino cuestionar. Y en sí mismo logró ciertas rupturas. Una de ellas fue los estigmas sociales de la época. En esa época, la sociedad excluía a quienes, a los pecadores. ¿Y quiénes eran los más pecadores de la época? Las prostitutas. Jesús habló, estuvo. De hecho, sanó a una de ellas, María Magdalena. Los recaudadores de impuestos eran súper señalados, eran lo peor de la sociedad. Los estigmatizaban. De hecho, los israelitas obviamente no los querían porque le cobraban impuestos. A los enfermos eran desplazados fuera de la muralla de la ciudad, especialmente si tenían lepra. Él atacó eso. Él atacó la aversión que había a los extranjeros. ¿Por qué? Porque los samaritanos para ellos eran extranjeros. No querían a los extranjeros. A pesar de que los samaritanos eran de origen israelí, mezclados o mestizos con asirios. Aún así, Jesús vino a romper con eso. Y miren lo que dice la palabra. Recuerden, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Ahora, ¿están vigentes hoy? ¿Están vigentes hoy? Se supone que de acuerdo a esta palabra está vigente. Miren lo que dice Marcos 2, 15, 17. Recuerden, Jesús hizo ruptura de los estigmas sociales de la época. ¿Cuáles son esos estigmas sociales que hoy tenemos? ¿Qué sería lo equivalente a un recaudador de impuestos hoy? El gobierno. Política. Eso sería como cuando nos sancionó la DIAN. La DIAN, sí. La DIAN, los políticos, eso sería. Jesús era obviamente israelí, descendiente de la tribu de Judá, ¿verdad? Y eso sería hoy en día el equivalente a que vinieron y me sancionaron a la empresa y yo me voy a comer con el funcionario de la DIAN que me sancionó. ¿Qué dirían los que están en la empresa? Mucho regalado. Sí. Eso mismo hizo Jesús. Jesús se fue a comer con los que le cobraban impuestos al pueblo de Israel, que era su pueblo. ¿Lo alcanzamos a dimensionar? Eso era lo peor y él se fue y se sentó con ellos. Él sanó prostitutas, hablaba con prostitutas, habló con samaritanos, ahorita lo vamos a ver. Sanó enfermos y eso era lo más despreciado de la sociedad de hoy, de ese entonces. Hoy lo más despreciado, LGBTI, hoy lo más despreciado, los políticos. ¿Quiénes son los más despreciados de hoy? Las prostitutas, las zonas de tolerancia. ¿Quiénes son los más despreciados? La guerrilla, hasta la misma policía hoy en día es muy despreciada. Entonces con ellos no te juntes. ¿Y qué dijo Jesús? Mientras Jesús estaba en la mesa, Marcos 2, 15, 17. Mientras Jesús estaba en la mesa, en casa de Levi, muchos recaudadores de impuestos y pecadores comieron con él y sus discípulos. Nótese el énfasis. Muchos. Muchos comieron con él. Jesús comió con muchos. Pues ya eran muchos los que lo seguían. ¿Quiénes lo seguían? Pecadores. Pecadores. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron que comía, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo he venido a llamar a justos y no a pecadores. ¿A quiénes? Yo no he venido a llamar a justos, perdón. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Y esto está vigente hoy?
¿Esto está vigente hoy? Por supuesto. ¿Qué pasa si nos ven como muy cristianos o en un entorno cristiano y vamos y nos sentamos con el político ladrón que le tienen el ojo puesto? Ahí está. Ajá. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso te van a decir. O si te ven comiendo con una declarada persona LGBTI, ¿qué te van a decir? Ah, hasta, por eso es que va a la iglesia para ocultar eso. Pero la pregunta es, ¿sigue vigente hoy? ¿Y lo seguimos viviendo nosotros? ¿Jesús nos sigue diciendo a nosotros que comamos con pecadores? Porque la tradición puede que hoy esté diciendo que no te juntes con pecadores. Puede que hoy se esté levantando eso mismo que sucedía en esa época. Que estemos desplazando a las personas a las quien Jesús vino a salvar. Jesús lo advirtió y esa advertencia sigue hoy. Sigue hoy. ¿Qué otra cosa Jesús vino? Rompió con la barrera étnica. ¿Cuándo rompió con la barrera étnica? Cuando habló con la mujer samaritana. Saben que en la época de la mujer samaritana, todos los judíos tenían prohibido hablar con mujeres samaritanas y con los samaritanos. Y esto obedece porque los llamaban impuros. De hecho, consideraban que todas las mujeres samaritanas tenían la inmundicia del flujo de sangre siempre, según ellos. Y Jesús se acerca al pozo, y esto lo deja ver en Juan 4:9. Jesús se acerca al pozo y le pide agua a la samaritana. Estaba en territorio samaritano. Tan es así que los samaritanos están en la mitad de Judea y de Galilea. Y los samaritanos, los judíos, preferían dar la vuelta y no entrar a Samaria, con tal de no cruzar y contaminarse supuestamente y según las leyes, con los samaritanos. Y Jesús se sienta en el pozo con la mujer samaritana y no con la mejor mujer samaritana. Se sentó con la que había tenido ¿cuántos? 5 esposos. La más pecadora, la más pecadora que pudo encontrar. Con ella se puso a hablar. Jesús hablaba con ellos. ¿Y qué hizo? Jesús se presentó como el Salvador para hacerla corta la historia. Y a través de esa mujer pecadora, los samaritanos empezaron a encontrar salvación. Sí. Salvación con la mujer más pecadora. Porque Él no vino para los santos, sino para los pecadores. Fue a través de ella. Tocó a los leprosos, sanó leprosos. Y se suponía que si alguien tocaba a un leproso quedaba inmundo, contaminado y tenía que purificarse. Tenían que vivir aislados según la ley social, no sobre la ley. ¿Está vigente eso hoy en esta época? ¿Está vigente eso hoy? ¿Está vigente lo que Jesús mandó? ¿Que comamos con pecadores? ¿Estamos comiendo con pecadores? ¿Estamos llevando su presencia a los pecadores? ¿O seguimos aislándolos? ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo tratamos a las personas con debilidad mental? Esos que les cuesta, que a veces podemos ser nosotros mismos. Ah, es que es bien bobo. O no son esas frases. ¿Cómo tratamos o juzgamos a los que no han conseguido nada en la vida? Algunos de ellos de nuestra propia familia. ¿Cómo se llama eso? Dedo acusador. ¿Cómo juzgamos la apariencia física? Juicios de valor. ¿Cómo señalamos al político? Y estoy hablando no de todo el mundo, estoy hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está señalando. ¿Qué estamos haciendo? Él vino para pecadores y sigue estando para pecadores y sigue queriendo que vayamos a comer con pecadores. La segunda cosa que Jesús
señaló fue muy fuerte: el amor al dinero y la avaricia. Jesús advirtió que la acumulación de riquezas a menudo se convierte en un ídolo que ciega a las personas ante las necesidades de los demás. Ustedes han notado que entre más se tiene, más se aleja de la necesidad. Sí. Siempre pasa. Entre más se tiene, más se aleja de la necesidad. Y cuando nos alejamos de la necesidad de la gente, nos alejamos de Jesús. Necesariamente. Necesariamente. Miren lo que pasa en Lucas 12:15. Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál vida es la que no depende de la abundancia de los bienes? Porque en esta tierra, como la historia del rico y el pobre Lázaro, el uno se arrastraba frente a la puerta del otro y el otro comía banquetes adentro. Y cuando murieron los dos, el uno estaba en el infierno con terribles dolores y el otro estaba en el seno de Abraham, de acuerdo al relato. Jesús advirtió de tener cuidado de la ambición, pero a veces vamos a cuestionar a la ambición del rico, pero no cuestionamos el resentimiento del que no tiene nada, que siempre está señalando el rico. Porque este ambiciona, pero no tiene. Y entonces, como no tiene, está hablando mal de los otros. Y dice que la vida no depende de las riquezas, de las posesiones materiales. ¿De quién depende? De Cristo, de mi relación con Jesucristo. Esa es la vida que depende. Mateo 19:24. Afirmó que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, criticando la autosuficiencia que suele traer la riqueza. ¿Cuándo es más difícil? Lo hemos dicho acá. ¿Cuándo es más difícil seguir a Cristo? ¿Cuándo es más difícil buscar a Dios? ¿En la pobreza o en la riqueza? Una riqueza. En la riqueza. Y de acuerdo a la palabra, ¿qué era pasar por el ojo de una aguja? El ojo de una aguja era una puerta chiquita que pasaban entre la muralla las personas para entrar a Jerusalén. Y los camellos no podían pasar por ahí. Así de difícil le resulta al rico entrar al reino de los cielos, decía. Pero lo que más cuestiona acá es el perseguir las riquezas y la autosuficiencia que eso trae cuando uno las consigue. Cuando uno las consigue, tiende a alejarse de Dios, tiende a alejarse de la necesidad de los pobres, inclusive de nuestras familias. Y eso lo advirtió Jesús. ¿Está vigente esto hoy? ¿Qué se hace hoy por dinero? Se mata. ¿Qué se hace hoy por dinero? Se engaña, se traiciona. El dinero es hoy un Dios cuando se tiene y cuando no se tiene. Cuando se tiene y cuando no se tiene, por lo mismo. Guerras por el control económico. Y esta me gusta. Familias divididas inclusive por una herencia. Ujú. Familias que se dividen por una herencia. ¿Está vigente o no está vigente la advertencia de Jesucristo? ¿Por qué? Porque sus palabras, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Tercero, el orgullo y la búsqueda de estatus. En una sociedad basada en el honor y el prestigio público, porque también existía en esa época, ¿no? Entre más estuviera cercano a las autoridades religiosas, políticas, romanas, etcétera, de la época, más estatus se tenía. Pero Jesús enseñó que la verdadera grandeza reside en el servicio humilde, en servir con humildad. Mateo 23:5-7. Todo lo hacen para que la gente los vea.
Usan en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas cintas y ponen en sus ropas adornos llamativos. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y les gustan los saludos en las plazas y que la gente les llame rabí. Estaba hablándole a los maestros de la ley y a los sacerdotes, que les gustaba orar en público. ¿Sabían que habían siempre sacerdotes orando en público en las calles de Jerusalén para que los vieran? No era porque estuvieran profunda intimidad. Y se ponían adornos y se ponían todas esas cosas y unas ropajes. Y hoy en día, ¿qué pasa con esa necesidad de comprar grandes marcas para que nos vean? O las redes sociales, exacto. Lucas 4:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sigue vigente o no sigue vigente? Comprar cosas que no necesito con dinero que no tengo para impresionar a quien más mal me cae. Comprar cosas que no necesito con dinero que no tengo para impresionar a quien más mal me cae. En las redes sociales las vidas son perfectas. Las familias están siempre unidas. No tienen defecto físico. No tenemos defecto físico. Los hijos son maravillosos, pero cuando se entra ya a las goteras que hay dentro de la casa, la cosa cambia. Hay personas que ayudan a pasar la calle a una persona y se lo cuentan así, como el gran, y se celebra mucho. Se toman fotos con famosos. ¿Y cuánta cosa se nos venga a la cabeza? ¿Todo por qué? Porque queremos ser vistos, reconocidos socialmente. Y a veces nosotros, el pueblo de Dios, caemos en lo mismo. Nos arrastramos. Y no usualmente delante de personas de honor que lo merecerían, grandes pastores, grandes personas que no. A veces frente al inconverso, a veces corremos al inconverso para que nos vea y tomarnos la foto con el inconverso. Y eso sigue vigente hoy. Y Jesús lo advirtió. Lo advirtió. Las tradiciones humanas por encima de Dios. Jesús fue muy severo con quienes usaban la tradición para anular el propósito original de la ley, el amor y la justicia. Mateo 15:3-6. Jesús contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre y a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. ¿Está vigente esto hoy? ¿Y está sucediendo hoy? ¿Cuántos padres están solos y abandonados? ¿Cuántas personas, porque tienen que ir a la iglesia todos los domingos, se olvidaron de su papá enfermo? Porque hicieron de la iglesia más importante que su propio papá. Y esto me pegó a mí. No he visto, no visito a mis padres porque tengo actividad con la iglesia los sábados y los domingos. No llamarlos porque estoy ocupado. No estar pendiente de su enfermedad. ¿Está sucediendo hoy
o no está sucediendo. Y está sucediendo con más frecuencia de lo que pensamos. Y todo argumentados en activismo. Y Jesús quiere atacar el activismo de esta época. Jesús quiere que lo hagamos sencillo. Él quiere que lo hagamos práctico. Él quiere que su palabra sea viva, que sea eficaz, que de nuestro interior corran ríos de agua viva y no tradición. No tradición. Jesús atacó e hizo juicio contra la hipocresía hacia los demás. Jesús denunció la tendencia social de señalar los errores ajenos sin reconocer los propios. ¿Pasa o no pasa? Mateo 7, 3 al 5 cuestionó. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué estamos viendo hoy? ¿Cómo se viste? Si se viste, si habla, si no habla, si está gorda, si está flaca, si no habla, si habla, si no se expresa, si expresa, ¿qué estamos haciendo? Señalando, señalando, señalando. Y me causó una curiosidad, y esto no va en contra de las mujeres, pero no sé por qué lo puse siempre como si fuera una mujer. Si ella habla, si no habla, si está gorda, no está gorda. No, yo me reía cuando lo escribí porque yo dije, ¿y por qué estoy señalando al sexo femenino en esto? No, pero los hombres también somos, ¿sí? Este es uno de los pasajes que a mí más me pegó al inicio de mi vida con el Señor. Fue uno de los pasajes que más me cuestiona hoy en día, aunque no lo tenga presente, siempre estoy cuestionando. Abro mi boca para hablar de los demás, inmediatamente viene el autojuicio. Mejor me intento sacar la viga de mi ojo. Prefiero guardar silencio antes que ponerme a escupir contra los demás. No quiere decir ello que no caiga en eso. No quiere decir ello que no lo hagamos, pero el tema es que el pueblo de Dios caiga en esto. El tema es que caigamos en el señalamiento. Yo no digo que no lo hagamos de vez en cuando y lo hacemos. Y que no pequemos en eso. Claro que lo hacemos. Exacto. Pero Jesús lo advirtió. Jesús lo advirtió. Y es tan vigente en esa época como en esta época. Y más en esta época de tanta superficialidad. Que creemos tener el derecho del juzgamiento porque nos sentimos un poco más arriba que los demás. Y eso no puede pasar, porque si Jesús lo advirtió, está aquí. ¿Cómo abrimos nuestra boca para hablar a veces de nuestra propia familia, de nuestros propios hijos, de nuestra propia esposa o esposa? Criticando con mucha dureza, sabiendo que los que tenemos que cambiar somos nosotros para que las personas que están en nuestro entorno cambien. Y esa es una realidad. Cuando tú te saques la viga, verás con claridad. Es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo, sácatela, cuestiónate, mírate al espejo y mira qué estás haciendo. Sácate la viga y verás con claridad que lo que están haciendo los demás no es nada comparado con lo que tú estás haciendo. Tremendo, tremendo, porque eso se mantiene hoy con más vigencia que nunca. Confrontación, la sexta cosa que traigo hoy es la confrontación con el sistema religioso. ¿Hoy en día hay un sistema religioso? Por supuesto que lo hay. Y no estoy hablando del católico. Y no quiero cuestionar los pastores. Hablo que hay una estructura que a veces se vuelve más fuerte y más estricta y tiene atrapado a la gente, inclusive a los pastores, más fuerte que ellos mismos y más fuerte que la intención misma de Jesucristo, de traer libertad. Jesús cuestionó eso. Jesús cuestionó la hipocresía de los líderes.
que imponían cargas morales más altas que lo que ellos mismos podían cargar. Mateo 23:4. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover un dedo para levantarlas. Mateo 23, 28, 27, 28 dice, los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de maldad por dentro. Y yo no puedo cuestionar porque nunca levanto mi voz contra un pastor, procuro no hacerlo. Y Dios me libre de hacerlo. Y Dios me libre de hacerlo contra hombres que han dado fruto y que han sido ungidos con ser pastores. Pero esto habla de estructuras. Y a veces el pastor se levanta y dice una cosa, pero la estructura está haciendo otra. Y es tan difícil hoy en día eso. Ahora, hay hombres y muchísimos hombres de Dios haciendo la labor, por supuesto. Pero esto es para aquellos que no lo están haciendo, pero esto es para nosotros cuando nos creemos con la capacidad de decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Y a veces ni nosotros mismos lo hacemos. Damos consejo a los demás, pero ni nosotros mismos lo hacemos. Y Jesús lo cuestionó. Y como sus palabras no pasan, sus palabras no dejan de ser, porque puede pasar el cielo y la tierra, pasar siglos, sus palabras no pasan. Esto está tan vigente hoy como lo estuvo cuando él estaba mencionando estas palabras. Y nos las está diciendo hoy, porque esto permite que un fruto nazca desde lo más pequeño, y esta es una estructura pequeña. Nuestra familia es una estructura pequeña y tiene que conocerse lo que Jesús cuestionó en su época. Si no entendemos lo que Jesús cuestionó en su época, que está vigente hoy, y nos dejamos arrastrar de esta ola de modernidad, de redes sociales, de una cultura que es contra esta cultura, porque todo lo que hoy se está moviendo en modas, en redes sociales, en formas, va en contra de las palabras de Jesucristo. Y Jesús lo advirtió y el pueblo de Dios no se puede dejar arrastrar. Por eso no nos podemos dejar arrastrar, ni en las pequeñas estructuras, ni en las grandes estructuras, ni en nuestra familia, ni individualmente, mucho menos nuestras empresas, nuestras organizaciones. No podemos, porque Jesús lo dijo y lo advirtió para que su pueblo lo tuviera en cuenta. Y nosotros somos su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y esto tiene relevancia cuando lo miramos afuera, pero cuando lo miramos en la estructura más básica, nuestra familia, ahí es donde el Señor quiere que empiece todo. Y no les estoy solo predicando, me estoy predicando a mí mismo. Siempre lo hago con esa intención. Y es una reflexión que necesitamos nosotros, pero que necesita el pueblo de Dios. Todos. Una iglesia entendida. Amén. Yo quiero que al cerrar sus ojos, piensen en una persona o en varias personas que les gustaría que escucharan y estudiaran aquí. Y también piensen en esas personas que necesitan una sanidad física, del alma, de su espíritu. Y oremos y las tengamos en esta oración en cuenta. Aquí voy a estar parado nuevamente en este reinicio. Aquí vamos a estar firmes proclamando una palabra, que el Señor nos guíe, pero queremos que las personas que estén aquí estén en libertad, en libertad.
y que vayan en libertad y en el poder a otros lugares a hacer lo mismo que nosotros hacemos. Señor, yo te doy gracias, Dios del cielo. Eres Dios de Israel y tu palabra es buena, Señor. Hoy estamos aquí reunidos, Señor, en torno no a la palabra de hombre, ni en torno a una persona, Señor, a un humano común y corriente. Hoy estamos en torno a un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, Hijo del Dios de Israel. Jesús, mi y nuestro Salvador. Él es el que nos permite. Jesús nos advirtió diferentes cosas que a veces hemos vuelto común, que como la sociedad las permite, creemos que están bien, pero Jesús las dejó ahí y su sacrificio no fue en vano. Necesitamos nacer de nuevo y permanecer en la santidad y en la presencia de Jesús. Necesitamos, Señor, que tú nos guíes a algo más profundo desde nuestro corazón. Que nuestro corazón esté dispuesto a adoptar toda la palabra y que cuando fallemos a tus mandamientos y tus advertencias, seamos rápidos como lo era David, a ir a arrepentirnos delante tuyo. Él iba y se arrepentía de los pecados que hoy podrían ser condenados y señalados. Iba y se arrepentía y tú lo llamaste un hombre conforme a mi corazón. Así que, Señor, yo en este momento oro dándote gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz y a ti, Dios de Israel, por enviarnos un Salvador y no cualquiera. Jesús, tu propio Hijo, vino a morir en la cruz cuando era yo el que tenía que morir por mi pecado. Era yo el que tenía que estar condenado. Y gracias, Dios, por tu Espíritu, que es consuelo, Señor. Yo te pido, Señor, que ahora estas personas que están en la mente y en el corazón nuestro, Señor, vengan a ti. No vengan a un lugar, Señor. Puede que no vengan a este lugar, pero que vengan a ti, Señor. Padre, y por aquellos que están enfermos física, espiritual, moralmente, Señor. Tráeles tu verdad, tu sanidad. En el nombre de Jesús, que tu espíritu sea inquietando y trayendo a todos aquellos que necesitan de tu poder, de tu palabra, pero sobre todo de tu salvación. Porque solo en ti hay camino al Padre. Te alabo, Dios del cielo, porque en Cristo has perdonado nuestros pecados. Y hoy nos has dado tu palabra, Señor, para que recordemos que las advertencias que diste es para que seamos y nos veamos diferentes al mundo, para que la gente se pregunte y diga, como dijeron por primera vez en Antioquía, estos son Cristos, porque han estado con Él. Y ahí se note que somos diferentes. Que la gente nos vea y que al levantar nuestra palabra, levantamos palabra de bendición y no de maldición. Porque eso es lo que tú quieres. Que aquellos que llevamos tu nombre nos arrepintamos, nos humillemos delante de ti, para que al humillarnos levantemos una oración y tú sanes nuestra tierra. Y yo te pido que hoy sanes mi familia. Yo te pido que hoy sanes, Señor, la familia de los que estamos aquí, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy sanes, producto del arrepentimiento de nuestro corazón, a nuestros hijos, a nuestro esposo o esposa. Producto del arrepentimiento de nuestro corazón, sanes nuestras finanzas. Producto del arrepentimiento de nuestro corazón, sanes, Señor, nuestra mente.
y sanes todo aquello que está roto, porque tú viniste a restaurar y a salvar lo que se había perdido. Eres bienvenido, Hijo de Dios. Que de este lugar salga luz a las naciones, Señor. Y no, hoy no somos los que somos, sino somos los que vendrán. Señor, te doy gracias porque la única manera que yo deje de levantar mi voz y de predicar tu palabra y de llevar tu presencia será que cierres mi boca o cierres este lugar, Señor. Y si cierras este lugar, saldré a hacerlo a todo lugar donde vaya. Y lo seguiré haciendo a todo lugar donde vaya, porque eso es a lo que me has enviado, a ir a todo lugar a llevar tu presencia y tu amor. Padre, oro por aquellas personas que están en el corazón de los que estamos aquí, familiares, amigos y conocidos. Y oro por aquellos que están anhelando un milagro de sanidad físico, moral y espiritual. Y Padre, manifiéstate con toda tu grandeza en este momento sobre todas esas personas, Señor, que lo necesitan. Señor, atráelos a ti y si es tu voluntad, atráelos a este lugar en el nombre de Jesús, no por nosotros, sino por tu alimento. En el nombre de Jesús. Amén.